Muy buenas tardes, mi grupo de trabajo está conformado por Jorge Guzmán Reyes y quienes habla Aureliana Guzmán Reyes. Somos estudiantes de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología SUMESI, de la Maestría en Ciencias de la Educación, tutoriado por la doctora Gris del Valle Valencia García. El tema es lúdica y pedagogía. Hoy vamos a hablar sobre tres principales precursores sobre la evolución histórica de la pedagogía y la educación desde la perspectiva de diferentes actores, en el cual son muchos, pero tenemos tres precursores muy importantes, que es Hake Rousseau, John Dewey y John Pestalozzi. El objetivo de este trabajo es analizar la evolución histórica de la pedagogía y la educación desde la perspectiva de los diferentes actores, como conceptos de pedagogía y sus aportes. John Dewey nació en Burlington, Vermont, el 20 de octubre de 1859 y falleció en Nueva York el 1 de junio de 1952. Fue filósofo, pedagogo y psicólogo. Los aportes de John Dewey a la evolución de la pedagogía afirmaba que el alumno es un sujeto activo y que es tarea del docente generar entornos estimulantes para desarrollar y orientar esa capacidad de actuar. De este modo, es el maestro quien debe conectar los contenidos del currículo con los intereses de los alumnos. John Dewey escribió acerca de la filosofía, psicología, educación y ciencia política y aportes a lo largo de su vida. Participó como profesor crítico, social, activista, político. Fue un filósofo y educador norteamericano que lideró el movimiento de la educación progresista en su país. Esta corriente surgió como reacción al formalismo y las limitaciones de la educación formal. John Dewey ocupa uno de los lugares más importantes de la pedagogía contemporánea. La educación para Dewey debe partir de la corriente pedagógica llamada escuela activa, que se caracteriza por fomentar la acción del niño. Dentro de la pedagogía, según John Dewey, concibe el programa escolar como un conjunto de materias, de estudios en un proceso fundamentado en la experiencia del niño a través de la interacción entre los conocimientos y sus propios intereses. Los estudios tienen significado para el niño solo si enriquecen sus actividades vitales básicas. La teoría de John Dewey en experiencias y educación, Dewey concibe como una teoría de la experiencia configurado de este modo un corpus de certezas y prescripciones que a la escuela debe propiciar, el alumno como centro de la acción educativa. También tenemos la filosofía social de Dewey, es un filósofo de la educación. Afirma Hawke, la educación es la transmisión cultural, no solo refleja el orden social en el cual surgió, sino que sirve para criticarlo y orientarlo. Debe alentar la pasión por la libertad mediante los aportes de la inteligencia y la imaginación. ¿Cómo aprenden los niños según John Dewey? Se aprende por experiencia mediante la educación por acción. La educación escolar debe, por tanto, favorecer el diseño de experiencias reales para los estudiantes que supongan, a su vez, la resolución de problemas prácticos. El rol del docente es generar entornos estimulantes para desarrollar y orientar la capacidad de actuar. De este modo, es el maestro quien debe conectar los contenidos del currículo con los intereses de los estudiantes. Vamos con el otro precursor, que es Hake Rousseau, nacido en Ginebra el 28 de junio de 1712. Jean Jacques Rousseau fue un pedagogo, filósofo, músico y botánico. Sus ideas políticas han formado parte sustancial de los fundamentos teóricos del movimiento intelectual y cultural de la Ilustración y de la posterior Revolución Francesa. ¿Qué aportó Rousseau a la pedagogía?
Los principales postulados de Rouser son: la educación debe centrarse más en el niño y menos en el adulto. Es importante estimular el deseo de aprender. La educación del niño comienza desde su nacimiento y debe impedirse que adquiera hábitos de los cuales pudiera llegar a ser esclavos. El niño no es un animal ni un hombre, es un niño. A partir de esta idea, Rouser señala la necesidad de replantear los métodos de enseñanzas imperantes que consideran al niño como si fuera un adulto más, asumiendo con ello lo que comparten: intereses, habilidades, necesidades y capacidades. ¿Cuáles fueron los principales aportes del Hacker Rouser? El pensamiento político suizo francés Jean-Jacques Rouser trasciende gracias a sus aportes realizados en sus obras El origen de las desigualdades entre los nombres, El contrato social, El Emilio, La nueva Eloísa, Confesiones, entre otras. Método de Hacker-Rouser. Propone como método la educación negativa, que exige, entre otras cosas, un seguimiento constante del aprendiz por parte del autor. En la segunda parte se abordará una breve exposición de los cambios más relevantes y características de la enseñanza basada en la formación en competencias, así como su finalidad. La pedagogía naturista. Reconoce dos tipos de educación: positiva y negativa. Enseñar por el interés natural de los niños y por el esfuerzo artificial. Patrocina la autoeducación. La enseñanza debe ser intuitiva. Error del docente. Considerar los intereses capaces del niño. Estimular el niño el deseo de aprender. Analizar qué y cuándo debe enseñarse al niño en función de sus etapas de desarrollo. Vamos con el otro precursor, que es Johann Pestalozzi. Johann Pestalozzi nació el 12 de enero de 1446 y murió el 17 de febrero de 1827. Conocido en los países de lengua española como Enrique Pestalozzi, fue un influyente pedagogo, educador y formador suizo que aplicó los ideales de la última Ilustración a la pedagogía. Los aportes de Johann Pestalozzi a la pedagogía tuvo como objetivo incluir nuevos aportes a la educación infantil, respetando el desarrollo del niño para lograr una educación integral donde uno de los actores importantes es el juego, ya que mediante la exploración y la observación el niño aprende de una forma significativa. Naturalidad. Según Pestalozzi, indicó que solo la educación podía realizarse conforme a una ley, armonía con la naturaleza. De este principio se deriva la necesidad de libertad en la educación del niño. Es preciso que esté libre para que pueda actuar a su modo en contacto con todo lo que lo rodea, entre eso el medio ambiente. La velada de un solitario, en 1780, es una brevísima obra clásica, la primera que escribió Pestalozzi, y cuyo título, aunque no su contenido, es ampliamente conocido en el entorno profesional de la enseñanza. Se trata de una producción típica de la filosofía y la cultura del siglo de las luces. Poner en práctica el método de enseñar a unos por medio de otros, debido al gran número de niños, la enseñanza de ambos sexos, coeducación, importancia de la educación creativa y productiva, enseñanza de moral y religión que se debe de iniciar en la familia. La pedagogía de Johann Pestalozzi. De acuerdo con su teoría educativa, Pestalozzi abogaba por el desarrollo de todas las fuerzas, que quería decir para él una educación armoniosa y equilibrada, basada en el desarrollo de la cultura, de las fuerzas humanas. A los niños no se les deben proporcionar conocimientos ya construidos, sino la oportunidad de aprender sobre sí mismos mediante la actividad personal.
Su lema fue el aprendizaje por la cabeza, la mano y el corazón. Principios pedagógicos de Pestalozzi en el trabajo escolar. El rol del docente de Pestalozzi debe ser un hombre con una visión clara, un corazón acogedor y una mano firme. Los cinco principios básicos de la teoría educativa, según Joan Pestalozzi, es la naturalidad, método, intuición, desarrollo uniforme y armónico de las fuerzas humanas y colectividad. Como conclusión, tenemos que la pedagogía es una ciencia social enfocada en la investigación y reflexión sobre la educación, y esta investigación de los autores o precursores Jacques Roussel, Joan Pestalozzi y John Dewey nos sirvió para ampliar nuestros conocimientos pedagógicos y los aportes que se han dado a través de la historia. Muchas gracias, que Dios me los bendiga. Dios me la bendiga. Hasta otra oportunidad.